Ya, chiquillos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado el día lunes, que era el análisis de malla. ¿Ya? El día lunes ya comenzamos a revisar de que en el método de malla, con el método de análisis de malla, las corrientes de malla van a ser nuestras variables. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que, para cada malla, recuerden que tenemos que trabajar con las mallas, no con los lazos, vamos a establecer o vamos a definir una corriente que va a circular por esa malla. Ya cada una de esas corrientes va a tener naturalmente una variable asociada, ¿ya? Y nosotros teníamos que definir cuál era la dirección de esas. Ya podíamos definir en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido en contra. Ya no había ninguna restricción de hacerlo de una u otra forma, simplemente podíamos incluso definir una de una manera y la otra de una manera diferente. Ya después las ecuaciones, si uno las plantea bien, se arreglan solas y terminan entregando el resultado correcto. ¿Ya? Entonces vimos un ejemplo súper simple, y después, naturalmente, pasamos a ver lo que son los casos particulares, que es cuando trabajamos con fuentes de corriente, ¿ya? Un pequeño dato, en la práctica las fuentes de corriente no es que no existan, pero es difícil conseguirlas, ¿ya? Entonces son un elemento dentro de todo relativamente más teórico, pero que sin embargo nos permite analizar muchos circuitos, sobre todo porque uno puede hacer después transformaciones, ¿ya? O equivalentes, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, vimos el primer caso particular, que era cuando yo tenía una fuente de corriente que estaba presente en solo una malla, ¿ya? Y en ese caso, simplemente la corriente de esa malla en donde está la fuente de corriente quedaba definida por la fuente de corriente, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, en este caso que teníamos acá, en este circuito acá, teníamos una fuente de corriente que estaba solamente presente en la malla izquierda. Entonces nosotros definimos nuestras corrientes de malla y después terminamos diciendo que la corriente de malla I sub 1 es igual al valor de la fuente de corriente I. ¿Ya? Y el resto de las ecuaciones las planteamos de la misma forma. ¿Ya? Si hubiésemos definido la dirección de esta malla en forma contraria a la fuente, entonces habría sido lo mismo, simplemente habría aparecido, como se ve aquí, un signo menos, ya que me va a estar reflejando que en realidad la corriente de malla que yo definí va en dirección contraria a la fuente de corriente, ¿ya? Pero, como les digo, si ustedes plantean bien las ecuaciones respetando las direcciones, va a dar lo mismo en realidad en qué dirección la defina, ya más allá de que en alguna dirección pueda ser más sencilla que en otra, o en alguna tengamos que considerar algún signo negativo, no va a ser ninguna gran diferencia. ¿Ya? Y terminamos la clase viendo a través del apunte, y hoy día lo vamos a repasar, el otro caso particular, que era cuando teníamos una fuente de corriente compartida entre dos mallas, ¿ya? Y ahí nosotros íbamos a aplicar el concepto de supermalla, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este concepto de supermalla? Ya lo vamos a volver a repasar, dado que, si bien es cierto, en el apunte está relativamente bien explicado, la idea es que vayamos haciendo las ecuaciones y planteando cada una de estas ecuaciones y después vamos viendo ejemplos, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros hacemos, según el procedimiento, es plantear nuestras corrientes de malla, ¿ya? Entonces podemos tener acá I sub 1, I sub 2 e I sub 3, ¿ya? O sea, ahí tenemos nuestras corrientes de malla, tenemos tres mallas, tres corrientes de malla, ¿ya? Luego nosotros deberíamos comenzar a plantear las ecuaciones, pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta, mira, la fuente de corriente de 4 amperes está compartida entre la malla I sub 1 y entre la malla I sub 3, ¿ya? I sub 2 la podemos plantear después porque no representa mayor inconveniente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a imaginar una supermalla. ¿Ya a qué nos referimos con una supermalla? Nos vamos a imaginar como que en realidad esta malla I1 y la malla I3 en realidad van a ser una sola malla, ¿ya? Entonces nosotros vamos a recorrer esta supermalla así. Vamos a recorrer por acá, por acá, por acá, por acá. La vamos a recorrer de esa forma, ¿ya? Importante, la supermalla no tiene corriente propia, ¿ya? ¿A qué me refiero con que no tiene una corriente propia? A que yo cuando trabaje con una supermalla no voy a tener que definir
una corriente de supermalla, sino que voy a seguir trabajando con I sub 1, I sub 2 e I sub 3, ¿ya? No tengo que definir ninguna variable adicional, porque si yo tengo 3 mallas, voy a poder obtener 3 ecuaciones. Y si tengo 3 mallas, voy a tener 3 corrientes de malla. Entonces, si yo defino ecuaciones nuevas, me va a quedar un sistema desbalanceado que yo no voy a poder resolver. Entonces, importante saber de que en el caso de la supermalla no tiene una corriente propia, o sea, no existe una corriente de supermalla, sino que yo voy a seguir utilizando la corriente I sub 1, I sub 3, o las corrientes que confluyan a esta supermalla. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a plantear estas ecuaciones? Nosotros nos vamos a, de cierta forma, saltar la fuente de corriente, ¿ya? Entonces vamos a seguir la línea que está ahí discontinua de color rojo, vamos a seguir ahí recorriendo ambas mallas y respetando, dependiendo en qué malla estemos, la fuente, o sea, la corriente de malla que le corresponde, ¿ya? Entonces, supermalla 1, porque de la supermalla vamos a sacar 2 ecuaciones, ¿ya? Entonces la primera sería, como les vengo contando hasta ahora, vamos a partir con I sub 1, ¿ya? Nuevamente, no es una obligación partir de alguna malla en particular o de algún elemento en particular, ¿ya? Porque al final nosotros estamos haciendo una malla que es, al fin y al cabo, un lazo cerrado. Entonces, desde el punto en que nosotros comencemos, no es relevante. Vamos a terminar igual cerrando el lazo e igual incluyendo cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces, por el sentido que tiene I sub 1, va a estar entrando por el terminal negativo de esta fuente de 8 volt, y por lo tanto va a ser menos 8. Luego vendría la resistencia R5 que le puse ahí. Debería ponerle R3, porque no hay una resistencia R3. Ahí. Ya. Después vendría la resistencia R3, que está compartida entre la malla I sub 1 y la malla I sub 2. Entonces tendríamos más R3, y siempre la malla de la cual yo estoy obteniendo la ecuación va a ser la que yo voy a considerar como positiva, ¿ya? Entonces va a ser I sub 1, que va en esa dirección. Imagínense que la resistencia en mi cabeza, entonces I sub 1 está entrando en esa dirección, pero R2, o sea, I sub 2, que está en esto, va a estar entrando por la dirección contraria. Cuando están entrando en direcciones contrarias, yo las tengo que restar. Entonces sería menos I sub 2. ¿Ya? Y si yo sigo la línea roja, o la línea semicontinua roja, me doy cuenta de que ya, si sigo avanzando, paso a la malla I3. Entonces, usualmente, si no estuviese la fuente de corriente y yo me quedo sin elementos en la malla I sub 1, yo debería cerrar esa malla y decir igual a 0. Lo que hacemos ahora es seguir planteando los elementos, como si en realidad la línea roja fuese una sola malla, ya olvidándonos de la fuente de corriente. Entonces, seguimos, y ahora viene la resistencia R2, que está compartida entre I sub 3 e I sub 2. Por lo tanto, sería I sub 3 menos I sub 2, ¿ya? I sub 3 estaría entrando por esta dirección, I sub 2 estaría entrando por la otra dirección. Al estar entrando en direcciones contrarias, las tenemos que restar. Y después nos quedaría solamente la resistencia R1, a la cual solamente confluiría la corriente I sub 3, entonces nos quedaría más R1 I sub 3. Y ahí, si nosotros seguimos recorriendo este lazo ficticio que creamos de color rojo, o esta supermalla, ya no tenemos más elementos. El próximo elemento es el elemento que consideramos al principio, entonces nosotros cerramos el lazo, o cerramos la supermalla. ¿Ya? Y ahí nosotros planteamos nuestra primera ecuación de supermalla. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con ese procedimiento? ¿Todo claro hasta No, ahora? profe, todo claro, todo claro. Perfecto. Ahora, como les comenté hace unos instantes, la supermalla vamos a plantear 2 ecuaciones. Ya tal como en el supernodo consideramos que era un solo nodo y planteamos las ecuaciones, y después teníamos que encontrar una relación entre los nodos que tenía esa fuente de tensión y el valor de la fuente de tensión. ¿Ya? Acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya tenemos que encontrar una relación entre las corrientes de malla que confluyen en nuestra fuente de corriente y el valor de nuestra fuente de corriente. Entonces, supermalla 2. Y aquí vamos a tener 2 opciones, igual que en el método de nodos. La opción un tanto más formal,
pero un poco más difícil de realizar, y la manera un tanto informal porque en realidad no es parte de un procedimiento que uno podría de cierta forma programar, o no está tan bien definido de forma rigurosa, pero que viene cierto es más sencilla, ¿ya? ¿Cuál utilicen? Naturalmente es decisión de ustedes, y yo les recomiendo utilizar la forma que es más sencilla, porque al final el efecto es el mismo, ¿ya? La primera forma es que nosotros tendríamos que aplicar una ley de corriente de Kirchhoff a algún nodo en donde confluyan estas tres corrientes, ¿ya? Por ejemplo, tendríamos que aplicar una ley de Kirchhoff de corriente ahí, pero ahí nos estaría apareciendo I2 también, ¿ya? Entonces, en realidad lo que nos convendría sería aplicar una ley de Kirchhoff ahí, ¿ya? Le vamos a poner N1, entonces ley de Kirchhoff de corriente en N1, va a estar entrando la corriente de 4 amperes y va a estar entrando la corriente de I sub 3, ¿ya? Entonces, vamos a tener 4 más I sub 3 y va a estar saliendo, va a ser igual a I sub 1, ¿ya? Porque la corriente I sub 1 es la corriente que va a estar saliendo acá, que es la que circula en esa dirección, ¿ya? Si bien es cierto, acá se vio de manera simple, a veces cuesta identificar en qué nodo tenemos que hacer esto, ¿ya? A veces tenemos más de una opción, y en una es bastante simple y en otra es bastante complejo, ¿ya? Se supone que es el procedimiento un tanto más formal, pero hay una manera más simple, ¿ya? ¿Cuál es esta manera más simple? Nosotros tenemos que observar la dirección de la fuente de corriente y tenemos que decir, vamos a sumar todas las corrientes que van en la misma dirección y le vamos a restar todas las corrientes que van en dirección contraria. En este caso, 4 amperes va hacia abajo. Es como si el lápiz está apuntando hacia abajo y fuese la fuente de corriente de 4 amperes. Entonces, I sub 1 está teniendo esta dirección y va a estar yendo hacia abajo también. O sea, I sub 1 va en la misma dirección que la corriente, que la fuente de corriente de 4 amperes. Por lo tanto, va a ser I sub 1 y no tenemos ninguna otra corriente. Por lo general, a la fuente en la supermalla van a confluir solamente dos corrientes, ¿ya? Y la otra corriente, que es I sub 3 está yendo en dirección contraria, de cierta forma está yendo como hacia arriba. Entonces, como está yendo en dirección contraria, nosotros la restamos de I sub 1, menos I sub 3, y ahí eso sería igual al valor de la fuente de corriente, ¿ya? Si I sub 3 tuviese la dirección contraria a la que tiene, o sea, si I sub 3, en vez de ir hacia acá, y fuese hacia acá, hacia allá, ambas corrientes estarían confluyendo en la misma dirección, y ahí tendría que ser I sub 1 más I sub 3, ¿ya? Pero en este caso, como van en direcciones contrarias, yo las tengo que restar, ¿ya? Como les digo, son las dos formas en las que nosotros podemos llegar. Fíjense que en realidad llegamos exactamente a la misma ecuación, solamente que está planteada de forma diferente. En un caso tenemos las corrientes que entran igual a las que salen, y en el otro caso tenemos las direcciones de las corrientes son igual a la fuente de corriente, ¿ya? Y de esa forma nosotros vamos a poder plantear las ecuaciones cuando tengamos un caso particular que vendría siendo una supermalla. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda con la supermalla? No, profe, ninguna ¿No? duda. Le voy a poner la fecha a esto. Hoy día estamos a... Mi iPad se volvió loco y me dice que estamos a martes 9 de enero. No, definitivamente no estamos 9 de enero. ¿Se imaginan estar en clases en el 9 de enero? Profe, Dígame. se coloca el mes y después el día, creo. ¿Cómo? ¿No se pone el mes y después el día? No, porque Así dice como que Mar diga, 9N. ah, vale, vale. No, si se volvió loco. Yo creo que por lo mismo el otro día no me tomaba el lápiz. Se volvió loco. Voy a tener que ver qué es lo que pasa. Al menos estuve todo el día ayer probando el lápiz y no me falló, así que espero que no falle ahora. Ya. Confiar. Entonces, después, cuando ya tenemos planteada la ecuación de la supermalla, tendríamos que plantear la ecuación que nos queda, que sería I sub 2, ya que I sub 2 ya no tiene ningún procedimiento adicional, es simplemente lo que habíamos visto antes. Entonces sería la corriente I sub 2, vamos a tener R4 por I sub 2 más R2. Como ahora estamos obteniendo la ecuación de I2, es I2 la que vamos a considerar como
positiva. Por lo tanto, en el caso de la resistencia R2, ahora va a ser I2 menos I3. ¿Ya? Y va a ocurrir lo mismo para el caso de la resistencia R3, que ahora va a ser I2 menos I1. Es igual a 0. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos las ecuaciones planteadas, lo que nos quedaría sería ordenar estas ecuaciones, poder resolverlas y encontrar cuáles son los valores de la corriente de malla. ¿Ya? No tendríamos ahí ningún inconveniente adicional. Entonces, vamos ahora, ya que vimos el método de malla, chiquillos, ¿hay alguna duda con el método en general? Ya sea con esto de la supermalla, o con el otro caso particular, o con el procedimiento que vimos en un comienzo. ¿Todo claro por ahora? Todo Entonces, claro por mi parte, al menos. ya. Entonces, vamos ahora a ir haciendo ejercicios, de la misma forma que los vimos en el método de nodos. ¿Ya? Yo creo que vamos a estar esta y la próxima clase haciendo ejercicios, y ya el día lunes tengo que ver, me parece que la prueba falta harto todavía, ¿ya? Pero la idea tampoco es adelantarse tanto en la materia, así que yo creo que por esta semana vamos a hacer ejercicios, y ahí ya después conversaré con Rodrigo para ver cómo lo tomamos desde el diálogo, ¿ya? Entonces, ejercicio. Ejercicio 1. ¿Ya? Encuentre el valor de I sub 0 y B sub 0. ¿Ya? Vamos a partir con ejercicios relativamente simples, ¿ya? Para poder ir soltando un poco la mano, y después los vamos a ir de a poco escalando. Entonces vamos a partir con un ejercicio más simple. ¿Ya? Entonces esto va a ser 2 amperes, 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm y 2 ohm también. Esto va a ser 5 volts. ¿Ya? Y tenemos que definir, vamos a definir esta corriente como I sub 0, y vamos a definir este como, lo voy a poner en rojo mejor, que después vamos a poner las corrientes de malla en azul. Entonces, este va a ser I sub 0, y este va a ser B sub 0. Ya. Entonces, ahí tenemos un ejemplo simple, ya donde vamos a, le voy a poner acá, usando análisis de malla. Análisis de malla. Entonces ahí tenemos un ejemplo relativamente simple, en donde nos piden encontrar el valor de I sub 0 y B sub 0, ya en el circuito de la figura. Entonces, lo primero que nosotros hacemos antes de mirar si es que hay fuentes de corriente o no hay fuentes de corriente, es plantear las corrientes de malla. ¿Ya? Eso lo hacemos antes de mirar qué elementos tenemos. ¿Ya? Después, cuando uno adquiere más práctica, va a mirar y va a decir, mira, aquí la corriente de malla me conviene en tal dirección, esta en tal dirección, así, etc. Pero al principio yo les recomiendo que planteen las corrientes de malla y después ven lo que se obtiene. Total, si las plantean en una dirección y después cuando van a sacar la ecuación se dan cuenta que en la otra dirección era más sencillo, pueden cambiarle la dirección. O sea, no tienen por qué plantear una dirección, por ejemplo, contra las manecillas del reloj, puedes decir, mira, en realidad me convenía en la otra dirección, pues, la cambiamos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener I sub 1, I sub 2, e I sub 3. ¿Ya? I sub 1, I sub 2, I sub 3. Y lo primero que notamos inmediatamente es que ahora sí tenemos una fuente de corriente, ¿ya? Que es solamente parte de una malla, ¿ya? O sea, solamente está en la malla I sub 1. Y por lo tanto, el valor
de esa corriente de malla va a quedar inmediatamente definido por la fuente de corriente. ¿Ya? Entonces va a ser I sub 1 va a ser igual a 2 amperes. E inmediatamente obtuvimos el valor de una de nuestras corrientes de malla. ¿Ya? Por lo tanto, nos simplifica un tanto el análisis, ya que en estricto rigor vamos a tener solamente dos variables. Ahora vamos por I sub 2. Entonces, I sub 2, a la primera que vamos a considerar es a la resistencia de 4 ohm, ¿ya? En donde está confluyendo la corriente I sub 2 y la corriente I sub 1, ¿ya? Como están confluyendo en direcciones contrarias, porque I sub 2 va hacia arriba, por así decirlo, e I sub 1 va hacia abajo, las vamos a tener que restar, siendo positiva la corriente de malla que nosotros estamos obteniendo en ese momento, que sería I sub 2. Sería I sub 2 menos I sub 1, más 3 veces I sub 2, porque a la resistencia de 3 ohm solamente está circulando la corriente I sub 2, y estaríamos entrando por el positivo en nuestra fuente de tensión. Sería más 5, y ahí terminaríamos nuestra malla. ¿Ya? Y para el caso de I sub 3, comenzamos también desde la izquierda, solamente por convención o por preferencia personal, dándonos cuenta de que entramos por el terminal negativo, en este caso de la fuente de tensión, entonces sería menos 5. Luego tendríamos más 2 I sub 3 más 2 I sub 3 sería igual a 0. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestras tres ecuaciones. Ahora, ¿qué particularidad tiene este ejercicio en particular y que lo hace en realidad más simple? Es que en teoría no vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque fíjense que la corriente I sub 1 ya está definida, la corriente I sub 2 y sub 3 la podemos obtener directamente de la ecuación que planteamos, porque no se relaciona de manera directa con I sub 2, y al tener el valor de I sub 1, podríamos obtener también el valor de I sub 2. ¿Ya? Por lo tanto, en este ejercicio en particular, no tenemos que resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Que en realidad lo vuelve un tanto más sencillo, pero que no deja de ser importante porque va a ser un poco más acotado el desarrollo, ¿ya? El análisis, sin embargo, es exactamente el mismo. Entonces, si nosotros reemplazamos 2 y 3, reemplazamos 1 en 2, vamos a obtener 4 I sub 2 menos 8, porque sería I sub 1 que es 2 por 4, más 3 I sub 2 más 5 es igual a 0. Tendríamos entonces 7 I sub 2, ese 8 que está ahí negativo pasaría al otro lado positivo, lo mismo el 5, y me quedaría 3. Eso implicaría que I sub 2 es igual a 3 séptimos de ampere. ¿Ya? O sea, no necesitamos calcular I sub 3. Pero sí lo vamos a necesitar porque I sub 3 está relacionado con B sub 0. Entonces, en el caso de 3, vamos a tener 4 I sub 3 es igual a 5. Por lo tanto, I sub 3 va a ser igual a 5 cuartos de ampere. ¿Ya? Y ahí habríamos obtenido de manera directa, de manera sencilla, las corrientes de malla de este circuito. Pero como vimos en los ejemplos del análisis de nodo, el ejercicio todavía no está completamente resuelto, porque lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el valor de I sub 0 y B sub 0. Y para ello tenemos que ver cómo se relacionan las variables I sub 0 y B sub 0 respecto a las corrientes de malla, porque yo tengo que dejar todo expresado en función de las corrientes de malla para poder encontrar cuánto es el valor de estas variables. Entonces, en el caso de I sub 0, ¿cómo estaría relacionado con alguna o con más de una de las corrientes de malla? Fíjense que I sub 0 es la corriente que está circulando por la resistencia de 3 ohm.
Y respecto a las corrientes, o sea, la corriente que está circulando por la resistencia de 3 ohm, y la corriente de malla I sub 2 también es la corriente que está circulando por la resistencia de 3 ohm. Por lo tanto, fíjense que I sub 0 es la que va en esa dirección, e I sub 2 lo mismo. Entonces, no es que tengamos que sumarla, en realidad I sub 0 es igual a I sub 2. Porque estamos definiendo una corriente que está pasando por ahí, por lo tanto, que yo hable de I sub 0, que es la corriente que circula por la resistencia de 3 ohm, o que hable de I sub 2, que también es la corriente que circula por la resistencia de 3 ohm, en realidad estoy hablando de la misma variable, solamente que le estoy dando nombres diferentes. Y en este caso yo necesito darle nombre asociado a las corrientes de malla. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Cómo dijo de los nombres de las corrientes maya, profe? ¿Cómo? Como dijo de los nombres de las corrientes maya, que tenemos que asociar nuestras variables a las corrientes Claro, que las definimos. variables de interés que nosotros necesitamos calcular, tenemos que dejarlas expresadas en función de las corrientes de malla. De la misma forma que lo hacíamos con el método de nodos, en donde dejábamos expresado en función de los voltajes de nodo, acá tenemos que dejar todo expresado en función de las corrientes de malla, porque son las corrientes de Ah, malla el vale, valor que nosotros vamos a obtener. vale, profe. Entonces, ¿Ya? Y después tendríamos el voltaje V sub 0. ¿Cómo estaría relacionado el voltaje V sub 0 con alguna de las corrientes de malla? En este caso, el voltaje V sub 0 es el voltaje en la resistencia de 2 ohm. ¿Ya? Entonces yo tendría que expresar ese voltaje en función de alguna corriente de malla. La corriente que está circulando por la resistencia de 2 ohm es I sub 3. Por lo tanto, yo voy a tener I sub 3 partido por 2 ohm. Perdón, multiplicado por 2. Ahí. O 2 veces I sub 3. El orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Entonces, nuevamente puede surgir la pregunta, y a veces uno tiende a confundirse. ¿Por qué en una relación aparece la resistencia y en otra relación no? En la primera relación nosotros estamos haciendo una relación entre corrientes. Estamos diciendo, ¿cómo se relaciona la corriente I sub 0 con las corrientes de malla? Entonces, si yo estoy haciendo una relación de corrientes, no tiene por qué aparecer la resistencia en medio. Desde el punto de vista del análisis dimensional, sería yo estoy diciendo que amperes es igual a amperes, lo que tiene sentido. Pero si apareciera, o yo tratara de forzar a que aparezca un ohm, entonces estaría diciendo amperes es igual a amperes por ohm, lo cual no tiene sentido, ¿ya? Entonces, en ese caso yo estoy haciendo una relación directa entre corrientes. Por eso no aparece el factor de la resistencia, que sí aparece en el otro caso, porque en el otro caso yo estoy haciendo una relación entre voltaje y corriente. Y para hacer una relación entre voltaje y corriente en una resistencia, tiene que aparecer el valor de la resistencia por ahí, ¿ya? Quizás puede sonar trivial, pero hay ocasiones en donde uno se olvida de eso, ¿ya? Sobre todo, en especial, cuando hay ejercicios como los que vimos en un momento en nodos, en donde la resistencia vale 1 ohm, ¿ya? Que en efectos numéricos no genera ninguna diferencia, pero que a veces uno lo omite y después en el siguiente o en algún otro ejercicio también lo omite. Y ahí es donde se generan problemas de arrastre, ¿ya? Entonces, como ya tenemos definidas nuestras variables de interés respecto a nuestras corrientes de malla, simplemente queda calcular cuánto van a ser nuestras variables. En este caso, I sub 0 me dice que es igual a I sub 2, o sea, I sub 0 es igual a 3 séptimos de ampere. ¿Ya? Ahí tenemos el primer valor. Y luego B sub 0 me dice que es 2 veces I sub 3. O sea, B sub 0 va a ser igual a 5 por 2 sería 10, 10 partido en 4 sería 5 medios de ampere, o sea, de volt. Y ahí sí que el ejercicio estaría completamente terminado porque ya encontramos cuánto es el valor de I sub 0 y B sub 0. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta aquí?
Profe, entonces a la hora de hacer las ecuaciones para el análisis de malla, trabajamos con ampere. Y para el análisis de nodos, trabajamos con voltaje, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenéis que pensar que en el análisis de nodo, nuestras variables de interés, entonces, al trabajar con voltajes, sí o sí tenemos que trabajar en volts. En el caso del análisis de malla, nuestras variables de interés son corrientes. Entonces, sí o sí tenemos que trabajarlos en amperes. ¿Ya? Vale, profe. Vale, gracias. Y es importante que tengan presente eso, como les digo, porque basta con que no hayan incluido esa resistencia de 2 ohms y el resultado les va a cambiar, ¿ya? Nuevamente, les digo, en el caso de las pruebas, nosotros no somos de, el resultado está malo, está todo malo, no. Pero, si ustedes lo piensan, de repente son pequeños detallitos que hacen que uno, en vez de obtener 20 puntos, obtenga 17, o 16, o 15, ¿ya? O dependiendo del nivel del error, quizás un poco menos, ¿ya? Entonces, la idea es ir teniendo todos esos detallitos presentes y poder ir trabajando para que no vaya a ocurrir ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio 2. Encuentre, el enunciado es casi el mismo. El valor de, ahora vamos a poner I sub x y B sub x usando método de mallas. Recuerden que nosotros estamos acá usando solo el método de mallas porque estamos practicando el método, ¿ya? Pero para efectos de la prueba o de evaluación o de cualquier otra cosa, ustedes pueden elegir el método que utilicen, ¿ya? Si alguien a lo mejor encontró este método más sencillo, le gusta más, puede usar este. Si a alguien le gustó más el método de nodo, puede usar el método de nodo, ¿ya? Aquí solamente estamos trabajando con el método de mallas porque estamos explicando el método de mallas. Posteriormente, cuando ya hemos visto los dos métodos y hagamos ejercicios, los vamos a resolver con ambos métodos y nos vamos a dar cuenta que en realidad llegamos al mismo valor y tenemos que llegar al mismo valor. Si ocupamos un método y llegamos, por ejemplo, a un valor de 5 y en el otro método llegamos a un valor de 3, alguno de los dos, en el peor caso los dos, están incorrectos, ¿ya? Porque al final estamos hablando de la misma variable, entonces no puede tener valores diferentes. Entonces vamos a y vamos a definir B sub x como este y vamos a definir I sub x como esta corriente. Ya. No me quedó muy bonito el dibujo, pero espero que se entienda. Ya, entonces en este caso tenemos un circuito un tanto diferente al anterior, porque aquí aparecen ya tres fuentes y aparece también una fuente dependiente. ¿Ya? Recuerden que las fuentes dependientes lo único que van a hacer es hacer un poco más engorroso el análisis algebraico, ¿ya? Pero para efectos de plantear las ecuaciones, nosotros las vamos a tratar igual como si fuesen una fuente independiente, ¿ya? Entonces, nuestras corrientes de malla, I sub 1, I sub 2, I sub 3, ¿ya? Podemos, y esto ya también es decisión de cada uno, podemos inmediatamente ver cómo están relacionadas las corrientes de malla con nuestras variables de interés o podemos hacerlo al final, ¿ya? En el momento en que lo hagamos no es relevante,
Ya nosotros por seguir la misma estructura lo vamos a hacer al final, pero alguien podría hacerlo perfectamente en este momento y al final solamente estaría cambiando el orden de los pasos que no estaría alterando el resultado final, siempre y cuando se haga. Profe, Dígame, ahí también podríamos hacer una super malla, ¿no? Entre I1 y I2. tenemos que hacer una supermalla. Ah, vale, profe. Gracias. El caso de cuando nosotros aplicamos una supermalla, un supernodo, no es opcional, ¿ya? No es que, puedo aplicar una supermalla, no. Tengo que aplicar una supermalla, ¿ya? Porque si no, no tengo forma. I sub 1, yo digo ya, a ver, I sub 1, obtengo el valor de 4 por I1, 3 por I1, pero y después cuando trato de ver cuál es la corriente que está circulando por ahí, o cómo hago la ley de Kirchhoff de voltaje, ahí, ahí es donde estoy teniendo un problema, ¿ya? Entonces la supermalla en realidad viene, quizás como para que quede un poco más claro, viene de que yo en realidad me defino un voltaje en la fuente de corriente, hago la malla I sub 1, hago la malla I sub 2 y después la sumo, ¿ya? De forma bien procedimental, eso es lo que uno está realizando. Que nosotros nos omitimos eso porque podríamos definir una malla más grande y simplemente plantear una sola ecuación, ¿ya? Pero esto de la supermalla viene de ahí, viene de definir un voltaje en esa fuente de corriente, generar ambas ecuaciones y después ambas ecuaciones simplemente las sumamos, ¿ya? Nosotros nos ahorramos eso planteando directamente una supermalla. Entonces, las supermallas serían a través de todo esto, ¿ya? Ahí tendríamos una supermalla, por esa a través de la malla I sub 1 y sub 2, como decía su compañero. Entonces, la supermalla y comenzamos planteando, siempre por convención solamente de izquierda a derecha, alguien podría comenzar de cualquier otro punto. Entonces, vamos a tener 4 I sub 1 más 3 I sub 1, ¿ya? Y ahí terminamos la malla I sub 1, pasamos a la siguiente, que sería más 2. Ahora sí, esta resistencia de 2 ohm estaría compartida entre la malla I sub 2 y la malla I sub 3. Entonces sería I sub 2 menos I sub 3 más 5, que sería la fuente de tensión, va a ser igual a 0. Ahí tenemos nuestra primera ecuación de la supermalla. La segunda ecuación de la supermalla viene de relacionar las corrientes I sub 1 y sub 2 respecto a esta fuente de corriente, ¿ya? En este caso, fíjense que la fuente de corriente ahora está hacia arriba, o sea, está en dirección, entre comillas, contraria a la dirección que nosotros habíamos definido en el ejemplo cuando explicamos la supermalla. I sub 2 está en esta dirección, entonces también estaría yendo hacia arriba, mientras que I sub 1 estaría yendo en dirección contraria, ¿ya? Por lo tanto, en este caso va a ser I sub 2 menos I sub 1, es igual a 3 amperes, ¿ya? ¿Queda claro eso? Porque a veces las direcciones confunden un poco, cuesta un poco verlas al comienzo, ¿ya? Sí, profe, claro. ¿Sí? ¿Queda claro? Clarísimo. Entonces, Sí, ahí sí. ya tenemos dos ecuaciones que corresponden a las ecuaciones de nuestra supermalla y nos quedaría solamente plantear la ecuación de I sub 3. Entonces, en el caso de I sub 3, vamos a tener una ecuación relativamente simple. Vamos a tener dos veces, que sería la resistencia de 2 ohm, I sub 3 menos I sub 2. Recuerden que siempre la resistencia, o sea, la corriente de la cual yo estoy obteniendo la ecuación es la que yo considero como positiva. Entonces, cuando yo estoy obteniendo la ecuación de I sub 3, es I sub 3 la que va a ser positiva, y por ende va a ser I sub 3 menos I sub 2. Cuando obtengo I sub 2 la considero como positiva, y por ende va a ser I sub 2 menos I sub 3. Y después estaría entrando por el terminal negativo de la fuente dependiente, y sería menos 3 veces B sub X. Eso sería igual a 0. ¿Ya? Y ahí tengo las ecuaciones. Lo que tengo que hacer ahora es encontrar cómo se relacionan las variables de interés
con las corrientes de malla, reemplazar eso, porque aquí voy a tener que reemplazar este B sub X, encontrar las corrientes de malla, y de ahí voy a poder encontrar el valor de I sub X y B sub X. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora, chiquillos? No, profe. Ya. Entonces, en el caso de I sub X, ¿cómo estaría relacionado I sub X respecto a las corrientes de malla? I sub 2 menos I sub 3. Exactamente, sería I sub 2, porque I sub 2 estaría yendo en la misma dirección, menos I sub 3 que estaría yendo en la dirección contraria. La corriente I sub X es la corriente que está circulando por la resistencia de 2 ohm, ¿ya? ¿Y por qué I sub 2 menos I sub 3? Y a lo mejor alguien se pregunta, ¿y por qué no pudo ser I sub 3 menos I sub 2? Eso me lo define la dirección de la corriente I sub X, que ya viene definida, que está yendo hacia allá, ¿ya? Entonces, I sub 2 también estaría yendo hacia allá, pero I sub 3 estaría yendo en dirección contraria. Por ende, las que van en la misma dirección, menos las que van en dirección contraria, es igual al valor de la corriente. Entonces, tendríamos I sub 2 menos I sub 3, ¿ya? Y en el caso de B sub X, ¿cómo sería? Menos 4 I sub 1. Exactamente, en este caso, menos 4 I sub 1. ¿Por qué menos 4? Porque observen que B sub X tiene su polaridad definida. Tiene positivo arriba y negativo abajo. Y la corriente va a estar entrando por el negativo. ¿Ya? Y nosotros, por convención, estamos trabajando en la convención pasiva, por lo tanto, nosotros tenemos que asignar ese signo negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros definimos cuál es la dirección de esta corriente. Nosotros podríamos haber definido I sub 1 en dirección contraria, y ahí sí sería B sub X igual a 4 veces I sub 1. Entonces depende de la dirección que nosotros hayamos definido. Y después puede que el voltaje B sub X nos dé positivo o negativo, y ahí nos vamos a dar cuenta si en realidad esa polaridad estaba definida de forma correcta o en realidad tenía que invertirse. ¿Ya? Entonces ya tenemos definidas lo que son nuestras variables de interés. Vamos a reemplazar en la ecuación I sub 3, después las vamos a ordenar y las vamos a resolver. Entonces en este caso me quedaría 2I sub 3 menos 2I sub 2, sería menos 3 por menos 4, sería más 12 veces I sub 1, sería igual a 0. ¿Ya? Ahí el signo negativo con el otro signo negativo cambian a positivo, 3 por 4 en la mayoría de los casos es 12, y aparece ahora I sub 1. ¿Ya? Entonces ahora ordenamos y resolvemos. En el caso de la primera ecuación, la vamos a dejar aquí. En el caso de la primera ecuación, tenemos 4I sub 1 más 3I sub 1 van a ser 7I sub 1, más 2I sub 2, menos 2I sub 3 es igual a menos 5. ¿Ya? Porque el 5 está ahí, pasa como negativo al otro lado. Para el caso de la segunda ecuación, sería menos I sub 1 más I sub 2 sería igual a 3. ¿Ya? Lo dejo así para que quede ordenado con cada una de las variables. ¿Ya? En rigor sería más 0 veces por I sub 3. ¿Ya? Eso podemos anotarlo o no. No va a cambiar. Y en el caso de la ecuación número 3, vamos a tener 12 veces I sub 1 más, menos 2 veces I sub 2 más 2 veces I sub 3, y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que es el que nosotros tenemos que resolver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo lo voy a llevar acá a la calculadora. Ustedes pueden resolverlo si es que tienen alguna calculadora a mano. Dejamos el simulador de la calculadora también en el aula, junto con algunos tutoriales de cómo utilizarla, ¿ya? Desde el viernes en adelante yo voy a empezar a utilizar el simulador, aquí mismo en la pantalla, para empezar a resolver las, ¿cómo se llama? Las ecuaciones,
¿ya? Para que ojalá ustedes también la vayan siguiendo y se vayan acostumbrando en el caso de que no tengan calculador. Sería 7, 2, menos 1, menos 5, menos 1, 1, 0, 3, y sería 12, menos 2, 2 y 0. Entonces, obtenemos que I sub 1 es menos 4 séptimos de ampere, I sub 2 es 17 séptimos de ampere, e I sub 3 es igual a 41 séptimos de ampere. ¿Ya? Ahí obtuvimos cuánto era cada una de las corrientes de malla. Entonces estamos casi listos. Lo único que tenemos que hacer es encontrar el valor ahora de I sub x y de B sub x. ¿Ya? Entonces, I sub x va a ser igual a I sub 2 menos I sub 3. O sea, sería al final 17 menos 41 partido en 7. 17 menos 41 me da menos 24 partido en 7 amperes. ¿Cómo interpreto yo este resultado negativo? Lo interpreto como que en realidad la corriente I sub x, para términos prácticos, si es que yo la midiera, o si es que yo de alguna forma la pudiese ver, va en dirección contraria como está definido ahí. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo ese signo negativo, que en realidad, en la práctica, I sub x no circula hacia ese sentido, sino que circula hacia allá. ¿Ok? Y B sub x va a ser menos 4 veces I sub 1, o sea, sería menos 4 por menos 4 dividido en 7, y sería entonces 16 partido en 7 volt. ¿Ya? ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió de que en realidad el voltaje V sub X acá está definido con un signo negativo, porque la corriente está entrando por el negativo. Sin embargo, cuando encontramos el valor de V sub X, nos dio positivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que en realidad la polaridad que nosotros definimos para V sub X es correcta, pero la dirección de la corriente I sub 1, que se ve reflejado en ese signo negativo, es contraria. O sea, nosotros definimos I sub 1 yendo en esa dirección, pero en la práctica I sub 1 va en la dirección contraria. ¿Ya? O sea, va en esa dirección. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo también con los signos, porque los signos no es que si algo nos dé negativo esté malo, sino que simplemente eso tiene una interpretación. Ocurre lo mismo cuando trabajamos con las potencias. ¿Ya? En el caso de las potencias, nos puede dar una potencia positiva o negativa, nosotros tenemos que ser capaces de interpretar ese signo y saber qué es lo que implica. Y saber de que en realidad puede perfectamente darnos un valor positivo o un valor negativo. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? No, profe, todo claro. Ya. Entonces, lo que vamos a dejar la clase hasta acá. El día viernes vamos a seguir trabajando con el análisis de malla, vamos a subirle un poco el nivel a los ejercicios y vamos a empezar a trabajarlos y resolverlos con el simulador de la calculadora, ¿ya? Para que ustedes también se puedan acostumbrar a usar la herramienta que en realidad todos tenemos disponibles, ¿ya? Así que revísenlo, vean vean los tutoriales que dejamos ahí, ¿ya? Y naturalmente, si es que tienen cualquier duda con el uso de la calculadora, pueden mandarme un correo o conectarse en los horarios de consulta. Ya en la misma clase tampoco habría problemas que si alguien tiene alguna duda. ¿Ya? Así que, si no hay más interrogantes, chiquillos, quedamos hasta acá. Que tengan un muy buen término de semana y nos estamos viendo el día viernes. Chao, chao, chiquillos, que estén muy bien. No, profe, nos vemos, pues.